Hola a todos, mi nombre es Juan Maxul, profesorado de enseñanza media especializado en matemática y computación de la Universidad del Valle de Guatemala, VG Campus Sur. Así que, bienvenidos a la clase número 1, donde aprenderemos acerca de presentaciones efectivas, donde tú aprenderás a exponer correctamente delante de tu público y sobre todo utilizar las herramientas adecuadas. Antes de comenzar la clase número 1, veamos los objetivos. Número 1. Aplicar las normas para las presentaciones efectivas en PowerPoint. Número 2. Identificar las partes de PowerPoint y describir cada una de ellas. Y por último, elaborar presentaciones con sus procedimientos correctamente y utilizar plantillas profesionales. Así que, iniciamos. Para comenzar, veremos acá algunos tips sobre cómo realizar una presentación efectiva. Paso número 1. Muestra tu personalidad. Intenta que tus nervios no escondan tu verdadera personalidad. Si eres una persona extrovertida y cómica, si tienes un talento que puedas demostrar, o si tu forma de ser es calmada y de perfil bajo, no lo ocultes. Evita que tus nervios te hagan hablar como robot. Paso número 2. Varía el tono de tu voz. Los mejores oradores modifican su tono de voz varias veces en su discurso, desde alto y exaltado hasta serio y calmo. Esta variedad vocal es esencial para evitar la monotonía y retener la atención y el interés de la audiencia. Paso número 3. No leas. Evita a toda costa leer tu presentación, ya que perderás contacto con la audiencia y parecerás menos confiado en lo que dices. Está bien tener un ayuda a memoria con los puntos clave por si pierdes el hilo, pero debe ser un apoyo, no un guión del que leas sin parar. Paso número 4. Apóyate en imágenes llamativas. Si quieres que tu presentación capte la atención de tu público, evita las clásicas bullets o las diapositivas antiborradas de texto. En su lugar, incluye únicamente una imagen poderosa que ocupe todo el espacio y represente la idea que quieres transmitir. Paso número 5. Prepárate bien. Practica, practica, practica. Frente al espejo, frente a tus padres, frente a tus amigos. Saber que puedes decir tu presentación de una vez aumentará considerablemente tu confianza a la hora de pararte frente al público. Y estos son los tips para realizar una presentación efectiva. Puedes notar acá 3 software que te recomiendo. Primero, Aurora 3D Presentation es una aplicación que genera diapositivas o más bien su presentación en 3D. Photon convierte tus presentaciones en anime, es decir, también tiene la opción de guardar tu información en forma de video. Prezi es una herramienta que realiza tu presentación en la nube. Por lo tanto, hoy hablaremos específicamente de PowerPoint, que es la plataforma o programa donde estaremos realizando las presentaciones. Iniciamos. Las normas principales para una presentación profesional. Cómo desarrollar tu presentación. A continuación veremos toda esta parte. Para iniciar, respondamos a una pregunta. ¿Cómo quieres a tu público? ¿Dormido o atento? Si realmente quieres a tu público atento y no dormido, ¿qué debes hacer? No solo venir y hacer reír a la gente, sino que de mantener a tu público atento. Como una información poderosa es importante. Por esta razón, debes prepararte antes de empezar. Así que, para tener atento a tu público, número 1. Cuida el diseño de tu presentación. Al momento de crear, desarrollar tu presentación, es importante que la cuides. ¿De qué manera? Elige fondos simples y neutros. Como ves en el fondo de la pantalla, puedes observar que es un fondo simple, un fondo neutro. No opaca el texto de su información. No mezcles varias fuentes. En toda tu presentación es recomendable utilizar un tipo de fuente. En otras palabras, un tipo de letra. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si utilizas Arial en tu primera diapositiva, es importante que en las demás vayas a utilizar también esas. Evita los clip art. Cuando hablamos de clip art, es utilizar imágenes demasiado llamativas, pero que no tengan nada que ver con tu tema.
Por ejemplo, si tú hablas del medio ambiente y de pronto utilizas estas imágenes que observas en pantalla, es un caos para el público. O si hablas de temas financieros o demasiado importante y de pronto utiliza esta imagen de este señor bailando, imagínate, será distracción completa de toda tu audiencia. Si haces una presentación infantil, pero colocas esta imagen que no tiene nada que ver con el tema que vas a plantear, entonces distraes completamente a toda tu audiencia. Es importante entonces que tú aprendas a utilizar imágenes llamativas, pero que sea de acuerdo a tu tema. Muy bien, como puedes notar, los textos que están sobre el fondo sí logran identificarse. Por ejemplo, el fondo color blanco, es esencial que tú utilices letras de color negro o rojo, es posible, azul también, y otros colores como amarillo o naranja es muy opaco. O si colocas un fondo blanco y letra blanca, definitivamente no se observará la información. Tipografías. Cuando hablamos de tipografías, nos estamos refiriendo a qué tipo de letra vas a utilizar en toda tu información. Así que es recomendable usar tipos de fuentes como Arial, Verdana, Helvética, Times New Roman, y estos tipos de letras es recomendable utilizarla. Puedes utilizar Arial en toda tu presentación o Verdana en toda tu presentación. No tienes que hacer esto de que en título colocas Arial, en la descripción Verdana y otras fuentes Times New Roman. No es correcto. Debes utilizar un tipo de letra en todas tus diapositivas. Todo esto mantendrá una coherencia visual a lo largo de toda la presentación. Podemos encontrar acá que en una presentación menos es más. ¿Conoces el dicho, lo bueno sí breve, dos veces bueno? Pues lo dice el libro Oráculo Manual y Arte de Prudencia, autor Baltasar Gracián, y fue publicada en 1647, imagínate, desde hace muchos años. Eso significa que si tú colocas palabras claves, la audiencia entenderá mejor y se llevará mejor la información que tú vas a impartir. Veamos la regla del 10-20-30 por Guy Kawasaki. No más de 10 diapositivas. Eso significa el número 10. Si tú utilizas en una exposición más de 10 diapositivas, se llevará mucho tiempo. Y cuando hablamos de 20, estamos hablando de no sobrepasar los 20 minutos de duración. Así que cuando tú realices una exposición, palabras claves es importante, menos es más, acuérdate de eso. Tener 2, 3, 4 diapositivas, lo máximo puedes tener 10 en una presentación y no sobrepasar los 20 minutos de duración. Por último, el 30 significa no contener tipografías con cuerpo menor a 30. Eso significa que tienes que tener tus textos de tamaño mayor a 30. Como ves en el título, en esta parte del título de acá puedes observar que tiene un tamaño de 60. Los contenidos, los conceptos, tiene un tamaño de 40. Entonces, si es visible al momento de presentarte en una audiencia, es importante que tengas letras mayor a 30. Alinean los elementos. Cuando hablamos de alinear elementos, agregamos figuras, imágenes, algún cuadro de texto. Es importante ordenarlos correctamente, ya que al ordenarlo en una diapositiva tiene mucho de qué hablar de nosotros mismos. Si tú alineas los elementos, eso hará que la información sea más fluida. No transcribas, ilustra tu presentación. Con un simple título, por ejemplo, presentaciones efectivas, se da a entender muchas cosas. Número 2. Como dice la frase, una imagen dice más que 1000 palabras. 3. Ilustra el concepto. Si tú no utilizas imágenes, texto, entre otros, es recomendable utilizar un esquema que resumirá toda tu información. Cuando realizas una presentación, es importante que te realices esta pregunta. ¿Es un documento o una presentación? ¿Por qué? Porque un documento se define de esta manera: 75 palabras en cada diapositiva es igual a un documento. Entonces, si tú realizas una presentación que en cada diapositiva tiene que tener un máximo de 6 líneas de información. La regla de oro antes de
presentar tu tema, es ensaya y vuelve a ensayar, ya que si ensayas varias veces y sobre todo toda la información que expondrás se entenderá correctamente, y esa es la regla de oro. Cuando en una presentación utilices sonido, es importante saber en qué momento pondrás esa información, ya que los efectos de sonido suelen distraer. También se recomienda usarlo solo cuando sea estrictamente imprescindible. Por ejemplo, al pasar de una diapositiva y tienes un efecto de sonido, suele pasar esto, interrumpirte mientras estás hablando. En cómo insertar una música de fondo. Al momento de una reflexión, es importante agregar una música de fondo de acuerdo a lo que vas a presentar. Y en resumen, veamos las normas para una presentación profesional. Cuando una persona realiza una presentación, las características básicas son: cuidar el diseño de su presentación, combine colores de texto sobre fondo correctamente y alinear los elementos e ilustrar su presentación. Para una presentación profesional, se aplica: cuida el diseño de su presentación, combina colores de texto sobre fondo correctamente, menos es más, aplica la regla de Guy-Kawasaki, alinee los elementos e ilustre su presentación, y por último, usa la regla de oro, que es ensaya y vuelve a ensayar. Y eso es todo, hemos terminado la primera clase.